El héroe. Nos enseñaron a admirarlos, a seguirlos, a creer que siempre salvarían el mundo. Pero, ¿qué convierte realmente a alguien en un héroe? Desde el inicio de la historia occidental, el héroe ha sido construido como la figura capaz de acceder a aquello que los demás no pueden. El descubridor, el elegido, el que cruza el límite y el que decide. En ese sentido, los superhéroes se identifican como aquellos que descubren poderes, tecnologías o verdades que los separan del resto, y que por lo tanto podrían, en cierta forma, llegar a justificar sus actos justamente por esto que han adquirido. ¿De dónde viene nuestra concepción de héroe? ¿Por qué necesitamos figuras heroicas en la sociedad? No es solo entretenimiento, es una estructura que dicta cómo debe comportarse un buen ciudadano. Es la misma genealogía del concepto del héroe, lo que se puede vincular o incluso derivar del desarrollo de ciertas connotaciones e incluso normas morales, la base para la creación del concepto mismo. Pero en el cine contemporáneo, esta figura se ha convertido en una mercancía polarizada que reduce la complejidad ética a una simple elección de bando. El concepto tiene una raíz religiosa. Tomemos por ejemplo el paralelo, la traducción de Adán y Eva, quienes al alimentarse de él, al comer del fruto, adquieren cierto conocimiento. Esto se compara con Batman, Bruce Wayne viendo a sus padres morir. Este momento canónico, donde antes era inocente y supuestamente ahora se sabe distinguir entre el bien y el mal. Como Adán y Eva en el Génesis, el héroe moderno nace de la pérdida de la inocencia. El trauma de Bruce Wayne es su manzana. Es decir, que actúa bien, por elección, no por inocencia o por error. Otra de las comparaciones religiosas que justamente nos hacen cuestionar esta derivación moral es Jesús mismo, quien sacrificándose por los pecados del hombre, comparado con Batman, quien sacrifica el trabajo de su vida a la causa de redimir los pecados de su ciudad. El problema viene siendo que no necesariamente se cuestiona, sino que se asume, que un sacrificio como tal ya equivale a una buena razón para actuar, o para luchar, a una oposición a la cual derrotar. Porque en este sentido, poner en cuestión este otro bando, esta oposición, lo que identificaríamos como un villano, sería legitimar el sacrificio de este héroe. Aquí, el sacrificio valida la acción. Se asume que sufrir le da al héroe el derecho moral de actuar por encima de la ley. Es la formación de un arquetipo donde el bien es una elección forzada por la tragedia. ¿Cuáles son las implicaciones de tener estos modelos a seguir? El problema radica en la idealización. Perdonamos actos que no son solo imperfecciones superficiales, sino perjuicios reales y masivos. Es posible que hemos llegado a justificar los actos de estas figuras supuestamente buenas solo porque parecen justificables, incluso cuando producen daño. En este sentido, también evaluaríamos cómo los héroes podrían simplificar los conflictos morales, enseñar a simplificar el mundo. Al polarizar los problemas morales en blanco o negro, perdemos la escala de grises. Como dice la frase, no fuimos creados para ser perfectos, pero fuimos creados para saber en qué dirección apuntaba la perfección. El riesgo es que, al idealizar al héroe, aceptamos su violencia como el único camino hacia esa perfección. Y aquí el problema es, ¿estamos acaso dispuestos a dejar de cuestionar la violencia de quienes creímos correctos? La pregunta es, ¿qué tanta imperfección humana estamos dispuestos a dejar pasar solamente porque provienen de nuestras figuras heroicas? La imperfección humana no es el problema. El problema aparece cuando la imperfección deja de cuestionarse, porque proviene justamente de quien consideramos héroe. Pero, ¿qué podría implicar que un héroe como estos exista en la mente de las personas que claramente lo admiran? Spider-Man. ¿Por qué? Porque me parece que tiene una historia muy linda y como desde niño pues ha tenido varias pérdidas, lo cual llevan a su como sentimiento de redención y de heroísmo y un poco de venganza. Pero, ¿qué sucede cuando esta figura termina encarnándose en nuestra forma de pensar y de asumir la vida misma? Siento que hasta cierto punto uno podría decir que muchas veces estos héroes hacen como actos los cuales podrían categorizarse como correctos, ya sea por ejemplo, no sé, en el caso de el uso de la violencia o volver mierda a todos los como enemigos que tiene o todos los que hacen el mal, pero siento que en este caso le da como una cierta justificación moral el hecho de que lo hace por el bien de las personas. Problematizando esto, el legendario autor y escritor de cómics de Batman expresó que Batman existe no en una realidad literal, sino en una forma de existir en la mente de las personas, que se extiende más allá de la ficción hacia el reino de la mitología postindustrial.
Las entrevistas revelan que la empatía es un pase libre. La identificación afectiva ciega el juicio. El espectador busca excepciones para seguir manteniendo a su héroe en un pedestal. Aquí entra la crítica al sistema capitalista. Los villanos no nacen en el vacío, son productos del sistema. Tenemos al villano del exceso, aquel con poder e impunidad que corrompe, y al villano de la carencia, el abandonado, el humillado por la pobreza. La narrativa los usa para proteger la idea de que el sistema funciona. Al obligar al villano a ser extremista, la película nos convence de que cualquier crítica al sistema es, en sí misma, malvada. Analicemos su pensamiento desde el absurdismo de Camus. El mundo no tiene sentido, y ambos personajes lo saben. El Joker abraza el caos para demostrar que la moral es un chiste. Batman, aterrado por ese mismo vacío, intenta imponer un orden a través del control y la vigilancia paranoica. Son dos ramas de la misma voluntad de poder. Uno quiere que aceptes el absurdo destruyendo todo, el otro quiere que lo ignores, controlando todo. Al final del día, el cine de superhéroes nos ha entrenado en una paradoja ética. Nos ha enseñado a reducir el pensamiento crítico en favor de la lealtad. La verdadera problemática es pensar que el mundo se divide en dos bandos, junto con el hecho de que es mucho más probable perdonar los actos de quien consideramos simplemente bueno. Tal vez necesitamos héroes porque necesitamos dirección, porque el mundo resulta demasiado complejo para nuestra simple mente, porque el miedo necesita una figura que nos prometa protección. Pero toda figura elevada corre el riesgo de convertirse en una excusa.